Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra serie titulada ¿Qué opinas como adventista? En esta ocasión acerca del libro Estudios en Educación Cristiana, escrito por Edward Alexander Sutherland. Soy Tania Mercado, esperamos tus comentarios y opiniones después de cada lectura. Capítulo 2. Historia de la Reforma Educativa antes de 1844. Ahora enfocaremos el estudio de la reforma educativa llevada a cabo en las denominaciones protestantes en relación con el mensaje del primer ángel antes de 1844. La siguiente declaración muestra que había necesidad de una reforma en la educación en ese momento. Cuando la verdad para estos últimos días llegó al mundo en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, se nos mostró que en la educación de nuestros hijos debía introducirse un orden diferente de cosas. Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 131. Es imposible, por la limitación del tiempo, estudiar en detalles todas las experiencias del grupo de más de 60 escuelas que defendían la reforma de la educación antes de 1844. Sin intentar agotar el tema, el objetivo será mostrar que la luz de la educación cristiana fue exhibida con suficiente claridad en diversas escuelas en los Estados Unidos para dar a las denominaciones protestantes una oportunidad de recoger estos principios mientras se desarrollaban en las diversas escuelas, para incorporarlos en sus propias escuelas de iglesia, para alinearse con la educación verdadera y adiestrar un ejército de misioneros para difundir el mensaje al mundo en ese momento. Por conveniencia, las diversas fases de la educación cristiana se considerarán de modo siguiente: el lugar de la Biblia en la educación, clásicos mundanos antiguos y modernos, cursos selectivos de estudio, títulos y honores, reformas en la alimentación, ubicación de las escuelas y edificios escolares, el adiestramiento para la obra misionera de sostén propio y un movimiento de laicos. La actitud del estudiante adventista del séptimo día hacia estos problemas medirá su eficiencia en la proclamación del mensaje del tercer ángel. La historia del movimiento de reforma educacional anterior a 1844, de la cual citamos, fue escrita en su mayor parte por hombres que no simpatizaban con las reformas hechas en ese tiempo. Muchas de estas escuelas, después de abandonar sus reformas, desarrollaron el sistema popular de educación. Los educadores vinculados con estas escuelas en su historia posterior no están más orgullosos de ese periodo que cubre estas experiencias de reforma que el hombre que una vez conoció a Cristo. Lo siguió con sencillez y más tarde se fue al mundo. Tal hombre es capaz de tomar livianamente su experiencia religiosa y excusarse por su anterior actitud hacia la reforma. De modo que estos historiadores, escribiendo después del periodo de reforma, a menudo han presentado la reforma bajo una luz desfavorable o aún ridícula. Si tuviéramos acceso a los reformadores mismos, sin duda el movimiento aparecería bajo una luz aún más fuerte. Aún los enemigos del movimiento dan suficiente información como para satisfacer al lector de que el Espíritu de Dios sacudió los corazones de los dirigentes educacionales y de la Iglesia acerca de estas grandes reformas, y bajo su conducción intentaron practicarlas. El lugar de la Biblia en la educación. Acerca de este tema, la relación de la palabra de Dios debería tener con los otros temas del currículo escolar. Ha sido debatida por los educadores durante siglos. El líder de cada lado de esta controversia comprende que su victoria depende de la posición que la Biblia tiene en la escuela. La historia de esta controversia entre las dos fuerzas acerca de la posición de la palabra de Dios en la educación de los jóvenes puede leerse en la siguiente historia bíblica. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué. La generación que se levantó después no conocía a Jehová. Dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron. No pudieron ya hacerles frente.
Jehová levantó jueces que libraran, pero aconteció que, al morir el juez, ellos volvían a corromperse, siguiendo a dioses ajenos. Jueces 2, versículos 7 al 19. Esta es una historia condensada del antiguo Israel. Cuando la palabra de Dios tenía su lugar adecuado en el hogar y en la escuela, Israel prosperaba y las naciones mundanas decían de ellos: ciertamente nación sabia y pueblo entendido es este. Luego leemos que ellos se olvidaban de las cosas de Dios y dejaban de enseñar a sus hijos la palabra. Estos niños no enseñados se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos. Los que los detestaban muchas veces los libró. Salmo 106, 35 al 43. El estudiante de la Biblia puede leer en esta historia del antiguo Israel una serie de reformas que exaltaron la palabra de Dios poniéndola en su lugar apropiado en el hogar y la casa. A esto le seguía el descuido con respecto al estudio de la Biblia y la práctica de sus principios en el hogar y en la escuela. Esto significa que las ideas de los hombres mundanos adquirían precedencia sobre la palabra de Dios, resultando en tal debilidad que el mismo pueblo al que Israel estaba tan ansioso de imitar los despreciaba por su imitación y los consideraba con tal disgusto que reducían a Israel a una esclavitud abyecta. E Israel perdía la estima del mundo, a cambio de lo cual habían descuidado la palabra de Dios. En el mundo educacional, Israel llegó a ser la cola en lugar de la cabeza. Ha sido una batalla regia entre Cristo y Satanás, en la que Cristo siempre pone la sabiduría de su palabra delante de su pueblo como lo principal, un árbol de vida, mientras el Dios de este mundo nos mantiene en esclavitud cada vez que el amor de la verdad muere en nuestros corazones. Siempre ha sido su propósito engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo. Y así el problema en cuestión entre Cristo y Satanás en la controversia educacional pasada, presente y futura ha estado en relación con el lugar de la Biblia en las mentes y en las vidas de maestros y estudiantes.